Un tema complejo, Hernán, que espero que usted nos pueda explicar, porque incluye la desaceleración precisamente para bajar la inflación. Sin embargo, los equilibrios son muy precarios y sutiles. ¿Qué es lo que se puede ver si lo podemos traducir esto a un lenguaje más cotidiano durante este año? ¿Qué es lo que se puede prever para la región en general? No, en términos generales, lo que afectó la cuestión de los precios ha sido la guerra, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Descartado, digamos, es el tema absolutamente central que a la mayoría de los países les incidió sobre su matriz energética. En el caso de Latinoamérica un poco menos en ese aspecto, pero sí en lo que tiene que ver con los alimentos. En nuestro caso, en la Argentina, paradójicamente, nuestro país exporta trigo, maíz y soja. Soja no consumimos, pero trigo, maíz sí. Y el hecho de que los precios internacionales estuvieran muy altos hizo que a nivel local también estuvieran muy altos. Y creo que esto se vio en parte, en buena medida, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en varios países de la región. Insisto, por otro lado, la cuestión de la matriz energética, dependiendo la ecuación de cada país, en el caso de la Argentina también, afectó seriamente lo que tiene que ver con los precios. Europa, sobre todo, se vio afectado por esa cuestión, porque la dependencia del precio de la energía rusa, digamos, afectó a la mayoría de los países. Pero también lo hizo en Latinoamérica y eso se vio reflejado en los niveles de inflación que tuviste a lo largo del transcurso del 2022. Después cada país tuvo su particularidad, claro, insisto. vamos a estar revisando cada uno de esos detalles de los países. De hecho, podemos ver una lámina. Si podemos mostrar hasta ahora unas imágenes que nos revelan efectivamente cómo estuvo la inflación por países, pero sin embargo quiero que todavía avancemos. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? La inflación en Venezuela, la inflación en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile. La interanual, por ejemplo, en Chile, 12,8%. En Argentina, 94%. En Bolivia, 3%. En Perú, 8,4%. Como usted decía, Hernán, efectivamente en los distintos países afectó de diversas maneras y vamos a aterrizar un poquito también sobre eso. Pero antes todavía quiero quedarme en lo que ha pasado en Europa, ¿no es cierto? Y cómo ha afectado la guerra. Primero, todo lo que tiene que ver con la crisis económica derivada de la pandemia y luego toma esto, se encadena con la guerra en Ucrania. ¿Por qué lo que sucede en Europa, por qué lo que sucede en el hemisferio norte termina afectando, quizás con más detalle y más repercusiones, si nos puede contar, que la que sucede a nivel de alimentos y de industrias que requieren de combustible? ¿Por qué termina afectando las economías locales, por ejemplo, en términos financieros también? Bueno, ahí hay un poco de discusión al respecto. Yo no sé si necesariamente has tenido grandes problemas en términos de financieros en estos países. Me parece que ahí se conjugan distintas cosas. Recién veíamos, por ejemplo, la inflación de Bolivia. Bueno, Bolivia fue un país que no se vio seriamente afectado ni por el conflicto bélico ni por estas cuestiones. La Argentina tampoco tuvo problemas financieros graves derivados de la guerra. De hecho, ahí lo que no está es la inflación interanual del año anterior, que quizás es importante medirla porque parece Chile relativamente bajo, 12,2, pero probablemente venga de una inflación de menos de un dígito naturalmente. En el caso de la Argentina veníamos de una inflación del 55. Lo que hizo la guerra fue depositarla en un nivel o un régimen de inflación más elevado. Yo insisto, en términos financieros, te diría que el efecto pandemia fue, si querés, más grave, porque el efecto pandemia, ¿qué efecto tuvo? Y tuvo una caída de la recaudación por la caída de la actividad. Emisión monetaria para compensar, o aumento del gasto, digamos, son primo hermano, pero para compensar básicamente ese proceso. La guerra no afectó tanto en ese aspecto, no fue, digamos, tan grave. Sí lo fue la pandemia. Entonces, vos lo mencionabas bien, cuando vos ves el proceso completo y decís pandemia más guerra, tenés un proceso complicado en todos los aspectos económicos, también se ve reflejado en la cuestión de la inflación, como vemos en la placa. Claro, parte de lo que sucedió en Chile, por ejemplo, durante la inflación además que arrojó efectivamente el 2021, o las políticas decididas en el 2021 durante la pandemia, tiene que ver con
una serie de proyectos de ley que permitieron, o de reformas constitucionales que permitieron a las personas hacer mano de sus fondos de pensiones, hacer uso de sus fondos de pensiones, lo que inyectó una liquidez que efectivamente terminó afectando y generando mayor inflación. Quizás efectivamente las políticas, las decisiones políticas, incluso las políticas macroeconómicas o hoy las tomadas por los gobiernos para frenar la inflación, terminan afectando al sistema financiero local. Y de ahí las preguntas en algunos escenarios, en algunos países, ¿no es cierto? Y de ahí la pregunta que le tengo que hacer entonces es a grandes rasgos, primero, porque estamos hablando de América Latina completa y de lo que se prevé además que suceda con las industrias del hemisferio norte, del primer mundo, durante este año. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta las autoridades a la hora de tomar ciertas decisiones? Antes de aterrizarlo en las características y los contextos de cada país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que observar? Ahora entiendo un poco qué me preguntabas recién. Sí, el escenario, a ver, las decisiones post-pandemia, sobre todo, no tanto posguerra, sino post-pandemia, vinculadas a sobre todo a enfriar la economía y demás. La suba de la tasa, estoy pensando en particular de los Estados Unidos, nos afecta a todos los países emergentes, si querés, y los países de Latinoamérica, y eso es una de las cuestiones a considerar en estos momentos. La segunda cuestión, te diría, yo no soy de matriz más bien ortodoxa, es decir, no creo que la emisión indefectiblemente lleve a la inflación. De hecho, en la Argentina, acá hay mecanismos para... digamos, para lograr canalizar ese excedente. No digo que no pase nunca, pero en general en la economía argentina, cuando emitiste no siempre se fue inflación y cuando no emitiste tuviste inflación, con lo cual evidentemente hay otras razones. Te diría que la segunda cuestión es seguir de cerca el conflicto bélico. En general lo que uno ve es que los precios de los alimentos a nivel internacional están bajando desde hace 5 meses, es decir, desde el pico del momento de la guerra para acá, están bajando. Con lo cual, bueno, hay que seguirlo de cerca, pero da la impresión que eso empieza a ordenarse y que no tendrías grandes problemas. La tercera cuestión es ver la matriz energética. Esto es un tema absolutamente central y te diría que no solo para los próximos 6 meses, sino sobre todo para los próximos años, porque lo que hemos visto también con el conflicto bélico y en general que se venía viendo es que el problema energético te pega de lleno sobre la cuestión económica en términos generales. Te diría que esos son los ejes centrales y después insisto que vemos ahora la particularidad de cada país, pero sobre todo esos 3 ejes centrales a considerar a futuro, ¿no? ¿Qué evolución va a tener la Fed, el Tesoro de los Estados Unidos y demás en relación a la situación económica actual y estas 2 cuestiones? De seguir de cerca el conflicto bélico y la cuestión energética. Se mezclan, al menos acá, yo no sé si en otros países también, y usted bien lo señala, de distintas posturas, pero se mezclan acá en Chile 2 discursos, que usted me contará si son compartidos en el resto de Latinoamérica. Uno, el de la desaceleración económica, como se va a caer la economía chilena, como si fuera algo negativo, versus aquellos economistas, y en realidad la mayoría, que dice que eso es necesario para bajar la inflación. O sea, para detener el alza de los precios, algo que golpea directamente al bolsillo de las familias más vulnerables, sobre todo en un porcentaje mucho más rudo, mucho más duro, es necesario que se desacelere la economía. Sin embargo, esa desaceleración podría, si es que no hay unas políticas de gobierno de creación de empresas u otras, de infraestructura, en fin, podría afectar también el empleo. ¿Es necesario desacelerar la economía para efectivamente reducir la inflación? No, yo creo que no. Igual es el debate vigente, ¿no? Están las 2 bibliotecas, como bien lo mencionabas, y cada 2 meses cuando se reúne la Fed, define qué hacer con la tasa en relación a eso. Dice, bueno, la desocupación es relativamente baja y tenemos una inflación alta, tenemos que subir la tasa para enfriar la economía, que la economía un poco se congele y que de última tenga algún efecto sobre el empleo, pero que el efecto no sea demasiado sustancial. Este es un poco el análisis que hace esa cuestión. Ahora, mi mirada es que el conflicto que tuviste con la inflación no está relacionado tanto con la emisión, que por cierto la tuviste, pero sobre todo en pandemia, o con el nivel de actividad, sino con el conflicto bélico. Si vos mirás los países europeos, el problema de la inflación
es porque la energía se multiplicó por 5. Y esto está relacionado, insisto, con el conflicto bélico y no con el nivel de actividad. Con lo cual, me da la impresión, veremos que finalmente qué pasa, insisto, porque es un debate, pero me da la impresión que lo que vas a hacer es enfriar la economía, a subir la tasa de desocupación y no vas a resolver necesariamente la cuestión de la inflación, porque el problema que lo origina es otro. Perfecto. En la Argentina tiene vigencia este debate. El ministro de Economía Massa acaba de decir, nosotros tenemos la obligación de bajar la inflación sin enfriar la economía. Yo le agregaría sin enfriar demasiado la economía, porque en parte vas a tener algún impacto sobre la economía, pero tenés que ser cuidadoso con eso, porque si efectivamente hay una frase acá que se utiliza en la Argentina que es la paz de los cementerios, y utilizada en materia económica es: yo enfrío la economía, resuelvo la inflación, pero la gente no tiene plata, claro, porque no hay actividad. Entonces, la verdad es que no resolvés la cuestión que vos querés finalmente atender, ¿no? Finalmente, y entiendo entonces, y no sé si de ahí nos puedes sacar algunos ejemplos dentro de los países que lograron efectivamente mermar el impacto de las decisiones de política monetaria extranjeras, ya sea en Estados Unidos, o de efectivamente la compra, la importación de bienes que son altamente caros o que subieron producto de la guerra, el equilibrio entre las economías abiertas y cerradas, o el equilibrio entre decidir que tu socio comercial, que en estos momentos está muy impactado, sea uno prioritario por sobre todo, versus una diversificación de los socios comerciales, pero siempre sin cerrar las economías. Bueno, no sé, no he estudiado todos los ejemplos, he estudiado más bien cuáles se les ha afectado, y en general los que tienen, por ejemplo, producciones agropecuarias se han visto muy afectados, incluido Estados Unidos, en materia de guerra, con lo cual yo diría que en la medida que el conflicto bélico deje de tener efectos sobre la matriz económica internacional, ahí vas a tener experiencias de países que tengan inflaciones un poco más moderadas. Habría que seguir de cerca el ejemplo de Bolivia, paradójicamente, porque ha tenido una inflación muy baja en un momento muy complejo. No lo he estudiado de cerca, pero me llama particularmente la atención. El resto, y es difícil esquivarle al golpe del conflicto bélico, honestamente. Es muy difícil porque todos los países están atravesados por por la cuestión energética, por la cuestión de los alimentos en esa relación comercial. Así que es difícil analizar. No identifico algún otro país que haya, quizás algún otro país más chico pueda haber tenido menos efecto con el conflicto bélico, pero en este momento no los he estudiado en particular. Perfecto. Entonces, su llamado final y las conclusiones que hacemos es a tener ojo con estos discursos que llaman a desacelerar la economía y efectivamente terminar enfriándola a un punto en el que de todas maneras la gente no pueda acceder a los bienes pese a que estos hayan bajado. Puede generar un problema más largo o de más largo aliento incluso que el que ya tenemos producto primero de la pandemia, luego de la guerra en Ucrania. Muchas gracias, Hernán Lester, director del Centro de Economía Política Argentina, por este contacto con toda Latinoamérica a través de DayNews. Que esté muy bien. Un abrazo grande para ustedes. Igualmente.